Antes de empezar, una advertencia. Este episodio aborda temas que pueden no ser aptos para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Dios y religión. Para mí, hablar de este tema toca una fibra muy personal. Crecí dentro de una familia cristiana evangélica. Mis padres son líderes religiosos, así como yo también lo fui, de algún modo, en mi adolescencia. En ese entonces creía genuinamente que había un solo Dios, el de mi religión. Con el tiempo me fui dando cuenta de que eso no era así. Me fui dando cuenta de que individualmente tenemos nuestra cosmovisión, nuestras propias definiciones y percepciones, que dependen mucho de la cultura a la que pertenecemos o al lugar donde nacimos. También me he dado cuenta de que, en nombre de estas creencias, hemos llegado a tener grandes desigualdades en materia de género. Más específicamente, que la religión es un sistema lleno de privilegios masculinos que hoy en día marcan nuestra sociedad. La conversación de hoy no tiene nada que ver con que creas o no creas en Dios. Tiene que ver con cómo la religión o religiones se relacionan con nuestra construcción de la masculinidad. La religión es y ha sido a lo largo de nuestra historia uno de los aspectos más importantes de nuestra construcción social. El Islam, el judaísmo, el cristianismo, las religiones ancestrales y muchas ramas religiosas más han guiado a la humanidad a través de imperios, guerras, movimientos políticos y sociales. Antes de la colonización, en América Latina, existía una cosmovisión andina y las religiones andinas eran las predominantes. Sin embargo, a lo largo de muchos años, la religión cristiana que vino con los colonos se ha convertido en la principal creencia en la región. Según el Instituto Pew Research Center, para el 2020, casi un 90% de la población latinoamericana se identifica con la religión cristiana, ya sea católica o protestante. Y otro 2% se identifica con alguna otra de las religiones predominantes, el budismo, el islamismo, el judaísmo. Y para muchas de estas personas, su religión es lo que da sentido a sus vidas. Si algo está claro sobre estas religiones y otras predominantes en el mundo, es que Dios tiene género, y su género es masculino. Bueno, me refiero a que así es como lo imaginamos y como nos referimos cuando hablamos de Él. Esto me llevó a pensar, ¿qué implicaciones tiene esto en cómo concebimos el mundo y nuestras relaciones personales? ¿Qué estamos transmitiendo cuando decimos que el ser más poderoso en el universo es varón? Pero sobre todo, ¿cómo nos reconocemos como hombres en cuanto Dios tiene nuestro mismo género? ¿Y qué privilegios nos da esto en el mundo? Esto es Oreja Peluda, un podcast para repensar las masculinidades. Hoy vamos a hablar de cómo nuestra imagen de Dios influye en nuestra construcción de lo que es ser hombres y de qué implica deconstruir esa concepción. Yo soy Daniel Pérez. Durante siglos y siglos, para todos los pueblos de la tierra, Dios fue una madre. Adoraban a la gran diosa, a la dadora de vida, de la que todo nace y a la que todo regresa. Estamos escuchando un fragmento del último episodio de la serie de radio Otro Dios es Posible, creada por María López Vigil y su hermano José Ignacio, nuestro invitado de hoy. La serie es un programa radial de 100 episodios cortos en los que se realizan entrevistas ficticias a Jesús en su segunda venida a la tierra. El objetivo es abordar temas de importancia social e histórica desde una nueva perspectiva religiosa. Este episodio, por ejemplo, cuenta que por muchos siglos Dios fue mujer, la diosa madre, la dueña de los animales, la vegetación, la fiesta, la danza y la alegría. Durante siglos y siglos, para todos los pueblos de la tierra, Dios fue mujer. Pero llegó el tiempo de la codicia
y dioses guerreros que imponían el miedo y exigían sacrificios, la ocultaron, la suplantaron, quisieron matarla. Y hasta hoy, esos dioses varones se han enseñoreado de los cielos. Quise empezar con este fragmento del trabajo de José Ignacio y María López porque, a pesar de que su serie radial es ficción, su contenido se basa en una investigación rigurosa de libros, hechos históricos no contados en la Biblia y nuevos descubrimientos de exégesis bíblica, es decir, la interpretación crítica y objetiva de la Biblia. José Ignacio me contó que fue a través de este proceso investigativo que descubrieron que en la historia de las religiones, Dios no siempre ha sido varón, contrario a lo que tal vez muchas personas creen. Así que conversé con José Ignacio sobre su trabajo, su fe, y qué fue lo que le hizo ahondar tanto en el tema. Empecemos con su origen. José Ignacio nació en La Habana, Cuba, y si bien ahora es productor y capacitador radiofónico, también fue sacerdote jesuita. Soy José Ignacio López Vigil. A mí mi mamá me trajo a la vida en Cuba, allá en La Habana, hace unos cuantos años, pero no les digo cuántos años para que no me descubran las canas. Pero trabajar en la radio no significó alejarse por completo de la religión. Actualmente, desde Quito, Ecuador, coordina el Centro de Producción Radialistas Apasionadas y Apasionados. Ahí se puede encontrar la serie de la que acabamos de escuchar, Otro Dios es posible, y otras 2 series que José Ignacio y su hermana María han producido acerca de la religión. Crearon estas series en parte porque en su camino religioso, José Ignacio sentía que la enseñanza religiosa y las estructuras de jerarquía, como las iglesias, no representan lo que Dios debería representar en nuestra sociedad. Yo creo que a mí, como a tantos compañeros y compañeras que se meten en la vida religiosa, yo me metí por ese sueño de luchar por un mundo mejor, de un mundo con justicia. Sin embargo, entré en la orden religiosa y no se cumplieron tanto mis expectativas. Las contradicciones entre la obediencia y el control desde los obispos se hizo cada vez más insoportable y yo preferí saludar a la bandera y me salí de eso. Es así como llegó a crear sus programas de radio y a basar su trabajo en cuestionar muchas cosas que la religión nos ha enseñado. Así que comencé por preguntarle lo más básico, lo más fundamental de cualquier religión. ¿De dónde nace Dios? Dios nace del miedo, de la indefensión, de que los seres humanos somos pequeñas hormiguitas en un universo inabarcable. José Ignacio me invitó a pensar en una escena, una teoría, y les invito a hacer lo mismo. Imaginen esto. Hace muchos miles de años, un clan de personas primitivas, nuestros antepasados y antepasadas, caminaban en medio de una montaña en busca de comida. Y caía un rayo. Se preguntaban, ¿quién ha mandado este rayo? Y como el rayo viene de arriba, debe haber alguien arriba que nos está castigando con un rayo. Y seguían caminando y después explotaba un volcán y decían, ¿qué habremos hecho de malo para que la tierra explote? Y seguían caminando y resulta que uno de ellos se moría. Esa muerte, continúa José Ignacio, llevó, en teoría, a nuestros antepasados y antepasadas a formularse preguntas como: ¿habrá algo después de la muerte? Todo se acabó aquí, este hermano, esta hermana tan querida, no lo volveremos a ver porque se está pudriendo. Entonces la religión y la idea de Dios nace de ese miedo, de esa indefensión, de estar a la intemperie en un mundo que es inmensamente más grande que lo que nosotros podemos comprender. Esas dudas sobre el sentido de la vida y de la muerte llevaron a la humanidad a plantearse la idea de que existe algo más allá de la muerte.
La historia de cómo estas ideas se convirtieron en el inicio de las creencias religiosas está documentada en innumerables investigaciones académicas y descubrimientos históricos. Por ejemplo, el filósofo francés Frédéric Lenoir, en su libro Breve Tratado de Historia de las Religiones, menciona que excavaciones arqueológicas emprendidas en 1930 en Jerusalén y sitios aledaños dieron a conocer tumbas de 100.000 años de antigüedad, donde se encontraban cuerpos que fueron enterrados sobre un costado y tenían objetos rituales como piezas de cerámica o telas. Objetos que se supone acompañarían a la persona fallecida en el más allá. Lenoir discute en su libro que la puesta en escena de estos entierros, los cuerpos en cierta posición junto a los objetos, es un ejemplo de la creencia en una vida después de la muerte, y que estos descubrimientos son de hecho las primeras muestras de religiosidad humana, las primeras religiones. Esas religiones van evolucionando, en cada cultura va tomando diferentes rasgos, no se parecen nada la visión budista de Dios o la visión shintoísta de Dios o la visión de las religiones africanas a la visión bíblica, cristiana, que es la que nos llegó a nosotros. Y el paso de esas primeras concepciones de la religión a las religiones como las conocemos ahora comprende miles de años de historia. Y en todo ese tiempo, como decía el relato del programa que escuchamos hace un momento, Dios no fue siempre masculino. En su libro El mito de la diosa, publicado en el 2005, las investigadoras británicas Anne Baring y Jules Cashford cuentan con evidencia histórica la evolución completa de lo femenino a través de las distintas ideas religiosas. Por ejemplo, mencionan que las culturas más antiguas de la humanidad asociaban la naturaleza cíclica de la vida, como las estaciones del año o las distintas fases de la luna, con la naturaleza cíclica de la mujer y su capacidad de generar vida. Y por más de 25.000 años adoraron a la diosa madre, en diferentes culturas con diferentes nombres, como la Pachamama andina, Mapu para los mapuches, Coatlicue para los aztecas, la diosa Isis en Egipto, Ninhursag en Sumeria, Hepat en Babilonia, Ishtar en Mesopotamia, Shakti, la energía femenina divinizada en el hinduismo, Rea en Creta, Kubaba en Turquía y muchas más, diosas femeninas y bondadosas, dadoras y protectoras de la vida. Pero esto cambió hace más o menos 4.000 años, y como menciona el relato de José Ignacio, una de las teorías tiene que ver con la ambición. Cuando comenzó la agricultura, ya estábamos en una tierra, pero mira, yo tengo estas parcelas de tierra, pero yo quiero más, y el que tiene más es el vecino. Según ha investigado y leído en los libros mencionados antes, y en otros como El cáliz y la espada, de la antropóloga y psicóloga austríaca Ryan Eisler, o Dios nació mujer, del periodista español Pepe Rodríguez, este deseo de tener más comenzó a romper todas las relaciones entre las personas y crear dinámicas de acumulación, de granos, de tierras, la necesidad de defender con armas y violencia los graneros y las tierras, o robarlo de alguien más. Pero para robarle al vecino, para robarle incluso las mujeres del vecino, yo necesitaba una ideología que justificara eso. ¿Qué ideología iba a ser? La religión. Pero diosas bondadosas no me servían para eso. Yo necesitaba dioses, varones, guerreros tan ambiciosos, tan crueles como yo. Esta idea fue transformándose y entonces se comienza a crear un sistema de creencias en el que puedan existir las jerarquías de poder, en el que las personas crean que para contar con el favor de un ser divino debían renunciar a sus tierras y a sus pertenencias, incluso a sus vidas, confiar en personas, entre comillas, escogidas por estas divinidades y vivir bajo las leyes de estas personas y sus intereses. Así que para derrumbar un sistema de creencias milenario e instaurar uno nuevo, se realizaron conquistas y guerras en nombre de nuevos dioses. Así, la idea de dioses varones, guerreros y dominantes se fue imponiendo y controlando las culturas del mundo antiguo.
por ejemplo, en Mesopotamia, borraban los códices antiguos donde se hablaba de la linda diosa Astarte, ¿verdad? Lo borraban y ponían a Marduk y escribían Marduk, dios guerrero y militar y cruel. Y esa suplantación no terminó ahí. Marduk, por ejemplo, suplantó en Babilonia a la diosa del amor, Inanna Ishtar. Osiris, que es el dios de la vida, la muerte y la resurrección, reemplazó a la gran diosa madre Isis en Egipto. Zeus, conocido como el padre de los dioses, suplantó a la diosa primordial de la tierra, Gaia, en Grecia. Yahvé, el dios de la Biblia, reemplazó a la fecunda diosa Asherá en Canaán. Yahvé es el dios de la religión cristiana que conocemos hoy. Es uno de los dioses de esta etapa de la humanidad, un dios varón, tribal y guerrero. Así, poco a poco, estos dioses fueron colocados en el centro de las religiones y se convirtieron en una base ideológica al servicio de los imperios de hace 4000 años y hasta la actualidad. Porque ¿qué hace un imperio si no tiene una base ideológica para invadir otras tierras, para robar, para esclavizar? No puede hacer nada. Entonces necesitamos una política mezclada con la ideología, y la ideología principal de nuestro planeta son las religiones. Pero no solo eso, porque como dijimos al principio de este episodio, si en estas religiones los más poderosos del universo eran estos dioses varones y guerreros, todo lo que no se pareciera a ellos era visto como insignificante, insuficiente, inferior. Y así fueron pasando las cosas, así se instaló el patriarcado en nuestra sociedad, justificado por religiones machistas y patriarcales que duran hasta el día de hoy. Estas religiones machistas, como José dice, le han llevado a hacerse preguntas fundamentales sobre la convivencia entre hombres y mujeres hoy en día. Por ejemplo, ¿no será esta la raíz más vieja y más oculta que justifica y legitima la inequidad entre hombres y mujeres y también la violencia de los hombres contra las mujeres? ¿No será que como esta raíz permanece tan escondida, está tan abajo en la tierra de nuestras mentes y arraigada tan profundamente, estamos anestesiadas todas las personas ante su presencia y por eso permanece intocada? Hay que recordar que son los sacerdotes hombres de Jerusalén quienes empezaron a escribir los primeros libros de la Biblia, aproximadamente 3000 años atrás, y que estos libros fueron escritos a lo largo de muchos años por muchos hombres más, para expresar distintos puntos de vista religiosos o políticos. José Ignacio explica que el primer libro de la Biblia, el Génesis, es un libro terriblemente machista y patriarcal. Cuando el castigo de Dios a Eva por haber pecado, un pecado que no existió, que es un mito antiguo, pero el castigo de Dios es: parirás con dolor e irás detrás de tu marido y él te dominará. Seguramente no es para ustedes desconocida la historia de cómo comenzó la humanidad según la Biblia. Dios creó al primer hombre, Adán, a su imagen y semejanza, mientras que Eva salió de la costilla de Adán, porque Dios quería darle una compañera a Adán. Y bueno, el pecado que menciona José Ignacio es el de Eva por haber comido una manzana que le ofreció el diablo en forma de serpiente, y que Eva luego tentó a Adán a comerla también, a pesar de que sabían que estaba prohibido. Con ese pecado fueron expulsados del paraíso. Y ya desde ahí la mujer fue asociada con lo impuro y lo inferior. Eva con el diablo, con Satanás, con tentación, con seducción sexual, y el hombre con lo racional, como más cercano a Dios. Es Cristo, es la imagen de Cristo. Ella es Mónica Maher, de Alemania, pero vive en Quito, Ecuador, desde hace 11 años. Es teóloga feminista, una disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios desde el feminismo. Mónica también es ministra, es decir, líder religiosa, de la Iglesia Unida de Cristo y directora de la Red Ecuatoriana de Fe, un espacio de fe y espiritualidad comprometido con la justicia social y los derechos humanos.
Toda la tradición también es androcéntrica, o sea, pone al hombre al centro y el hombre o lo masculino como superior. Lo masculino está asociado con el espíritu y lo racional, y la mujer con el cuerpo, con emociones, sexualidad, con el diablo, ¿no? Esta diferenciación y este relato del origen de la humanidad han tenido consecuencias directas en cómo creamos nuestras sociedades. Empecemos porque si Dios es pensado como varón, los varones tienden a sentirse como dioses, como los seres más poderosos sobre el planeta. Y esto se traduce en que los hombres se consideran superiores a sus pares, es decir, las mujeres, y asimismo incuestionables. Uno de los ejemplos más relevantes hoy en día es la manera en que los grupos religiosos conservadores, y en su gran mayoría hombres, sienten que tienen el poder de opinar y decidir sobre los derechos reproductivos de las mujeres. En los debates sobre la legalización del derecho al aborto, por ejemplo, son mayormente hombres religiosos los que se oponen, en nombre de una creencia que ni siquiera es nombrada en la Biblia. La Biblia no habla del aborto en ninguno de sus libros. Jesús no habló del aborto en ningún momento. Esta posición contra el derecho a abortar se basa en creencias moralistas y conservadoras basadas en ideas y textos sacados de contexto, que no tienen nada que ver con un fundamento real y científico. Además, es muy común ver que estos grupos que se oponen a los derechos reproductivos de las mujeres se manifiestan siempre con demasiada violencia. Mónica me dijo que, de cierta manera, la imagen de Dios en la religión ha dado paso a esta violencia. Para mí lo más importante es que va más allá. Un varón violento, ese es el problema. Un Dios violento, controlador. Es la masculinidad tóxica. Y si esa es la imagen de lo sagrado, ahí empiezan muchos problemas. Si una autoridad sagrada hace uso de violencia, no puede ser así. En la Biblia hay muchos relatos de violencia ejercida por Dios y en nombre de Dios. Por mencionar un par, la historia de Sodoma y Gomorra, que se ha interpretado para justificar muchísimo odio y violencia contra las personas homosexuales. O la conquista de Canaán, en la que Dios ordena a su pueblo a conquistar y aniquilar a todo el pueblo de Canaán, incluidas mujeres y niños, por ser un pueblo, entre comillas, pecador y degenerado. Una vez más, en relatos como este, la sexualidad es demonizada, y el no creer en Dios es sinónimo de que alguien merezca morir. El verdadero problema con estos relatos es que a través de la religión se ha dado tal importancia a los libros sagrados, como la Biblia o el Corán, el libro sagrado de la religión islámica, que esta violencia también se ha manifestado en nuestra sociedad de maneras horribles, en nombre de Dios. Y no solo el patriarcado, no solo dominación del hombre a la mujer, sino también hay una serie de dominaciones. Hombres blancos, heterosexuales, hombres con propiedad. Y entonces está racializado, también sexuado, y todo en nombre de un Dios. Por ejemplo, la colonización de los pueblos indígenas en Latinoamérica, la Inquisición en la Europa medieval. Hoy en día estamos viendo cómo el régimen talibán, un grupo fundamentalista basado en el estudio literal del Corán, aplica la ley de este libro religioso de manera literal, y es doloroso ver cómo los derechos de las mujeres pueden ser borrados de un momento a otro en Afganistán. Las niñas y mujeres ya no pueden estudiar, no pueden ser vistas o reír públicamente, son reducidas a objetos que les pertenecen a los hombres. Por este motivo, vendría bien un poco de perspectiva con respecto a las cosas que hemos aprendido en la religión. En las palabras de José Ignacio, estos aprendizajes están llenos de dogmas, mentiras y disparates que tienen graves consecuencias. Si fueran disparates que no hacen daño, no hay problema. Es decir, si tú quieres, Daniel, creer en los marcianos o creer en que la Tierra es plana, bueno, el problema es cuando unas determinadas creencias hacen daño y tienen consecuencias sociales. Si tú crees
en ese diseño original del varón primero y la mujer después, eso hace daño a las mujeres. Eso crea relaciones de violencia. Eso justifica las violaciones, eso justifica las mujeres son un objeto. Un ejemplo de esto son los 10 mandamientos, que se encuentran en los libros de Éxodo y Deuteronomio en la Biblia. Voy a leer el último mandamiento, y cito: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Las mujeres en la Biblia eran un objeto al nivel de la burra, eran un objeto que los varones tomaban y dejaban cuando les daba la gana. Y sobre ejemplos como estos, hemos construido un sistema de creencias bajo el cual manejamos nuestras vidas. Otro ejemplo es la manera en que se presenta a María Magdalena en la Biblia, porque la idea general sobre ella y que muchos conocemos es que era una prostituta. Pero existe, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, un libro que, como otros escritos en la época después de Jesús, no fue seleccionado para ser parte de la Biblia. José Ignacio mencionó lo que dice este libro acerca de María Magdalena. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe dice claramente que María Magdalena era la compañera de Jesús, la koinonos. Koinonos en griego significa la compañera de vida de Jesús de Nazaret. Qué alegría tan grande saber eso, porque en los evangelios nos la presentan poco menos como una prostituta, y no era prostituta, era la compañera de Jesús de Nazaret. Por estas razones y más, José Ignacio junto a su hermana María crearon las series de radio que mencionamos al inicio del episodio, con el propósito de redescubrir muchas de las cosas que la religión se ha encargado de distorsionar, ocultar o ignorar. Por ejemplo, una de las series presenta, entre muchas otras cosas, que Jesús era moreno y no blanco, como todo el tiempo nos lo han pintado tradicionalmente. Y sabíamos, por lo que habíamos estudiado, la gran mentira que se ha inventado en torno a este personaje revolucionario, en torno a este personaje tan igualitario, tan inclusivo, y cómo, sobre todo San Pablo, falseó completamente la imagen de Jesús. Entonces nos decidimos hacer eso, una radionovela larga que le pusimos de nombre Un tal Jesús, y que por supuesto todos los obispos, la mitad de los obispos de América Latina la condenaron, la prohibieron, y a nosotros prácticamente nos excomulgaron. Después de esta producción, realizaron la serie de la que escuchamos el fragmento al inicio del episodio, titulada Otro Dios es posible. Y la última serie que produjeron se titula Frente a Frente. Estas producciones, de libre acceso y reproducción, son una manera en la que José Ignacio intenta trabajar en lo que él llama la liberación de la teología, haciendo alusión a la teología de la liberación. La teología de la liberación es tomar en serio las palabras de Jesús de hacer una revolución en las relaciones humanas, no solamente en el pan material o en la dignidad de los enfermos y las enfermas, sino en un mundo inclusivo. Jesús puso a las mujeres en primer lugar, como protagonistas fueron las mujeres. Incluso podemos decir que el camino de Jesús, eso que llamamos cristianismo, no lo inventó ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago. Lo inventó una mujer, la compañera de Jesús, María Magdalena, ¿verdad? La teología de la liberación surgió en Latinoamérica hace unos 60 años y enfocaba sus esfuerzos principalmente en las personas pobres. Sin embargo, no estaba libre del protagonismo masculino, porque, tal como ha sucedido por cientos de años, los sacerdotes y líderes de la religión católica, los pastores en las iglesias evangélicas protestantes, los llamados representantes de Dios, son en su gran mayoría hombres. Así que en respuesta se desarrolló la teología feminista. Desde la teología feminista, desde un marco feminista,
aplicado a la religión, hacemos todo un análisis del uso de la religión al servicio del patriarcado. Entre otras cosas, la teología feminista retoma la defensa de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y la lucha por la equidad de género, tanto en la sociedad como al interior de las iglesias. Se pronuncia por una mayor participación de mujeres en la jerarquía religiosa, pues consideran que si la mujer estuviera más integrada en la iglesia, probablemente las reglas sobre la sexualidad y la reproducción serían más justas. Entonces, desde la teología feminista, es como un intento y toda una lucha constante de reformular tanto las estructuras eclesiales como los conceptos teológicos. Es decir, poder reinterpretar lo que por mucho tiempo nos dijeron que era de cierta forma, pero que lo que ha hecho es oprimir, separar y dañar, en lugar de unir. Esto implica también conciliar la creencia religiosa cristiana con el bagaje cultural y religioso que nuestra identidad latinoamericana abarca. Hay raíces profundas de ancestralidades andinas, indígenas, que son súper importantes como base de la cultura, los valores ancestrales indígenas. Yo vine realmente a Ecuador para estudiar más esas espiritualidades y estoy trabajando por eso ya 10 años, colaborando con mujeres indígenas quechua. Pero obviamente también la cultura ha sido cruzada por más de 500 años por el cristianismo y está profundamente también entretejido en la cultura. Es muy importante poder dialogar desde esa visión, ¿no?, intercultural. Dialogar desde esa visión implica reconocer que la religión es una parte muy importante de nuestra cultura y, por tanto, un aspecto principal para el cambio social. O sea, no podemos tener una transformación social sin también transformar la religión, porque es como la base de la cultura y base de la visión que tenemos, pública, social, cultural. Pero, ¿qué implica transformar la religión y cómo está sucediendo actualmente? Creo que son décadas ya que muchas personas están trabajando en transformar la religión. Y creo que siempre han habido una tradición de no violencia, como una subcultura religiosa en todas las religiones. O sea, porque la religión, como cualquier otro sistema humano, también es un campo de disputa de poderes. En el caso de Mónica y la Red de Fe, por ejemplo, han formado alianzas en diferentes países para brindar apoyo, información y herramientas que pongan una nueva perspectiva a las creencias tradicionales y vinculen a la fe con la igualdad de género y con la no violencia. En la liturgia también hay muchos recursos que estamos utilizando, traduciendo cosas, oraciones, canciones, y así lo practicamos. Es muy lindo porque hay mucha creatividad, es un compartir amplio con muchas personas, tanto en Quito, Ecuador, y Guayaquil, pero en la región y más allá. Y recibimos también el material de otras religiones, otras tradiciones. Porque sí, estamos abiertos al diálogo interreligioso. No miramos a otras religiones como enemigos, sino que celebramos esa diversidad. Otro aspecto transformativo que mencionó Mónica es aceptar que, tal como nosotros, Dios sigue en constante evolución también. Eso intentamos expresar y vivir desde la liturgia, desde la comunidad. Está en constante movimiento y creación, porque como dice, si Dios es creador o Dios es creadora, entonces también somos co-creadoras. Mónica mencionó que cada momento es nuevo, así que tenemos constantemente el potencial de crear mejores realidades en lugar de limitarnos por nuestras propias ideas. Es algo que comparten José Ignacio y María López y que escribieron en un libro que publicaron para acompañar a la serie Otro Dios es posible. El texto dice: porque queremos construir otro mundo y vivir en él de otra forma, creemos que ha llegado la hora de que el rostro femenino y maternal de Dios resplandezca de nuevo. Creemos que para que otro mundo sea posible, otro Dios tiene que ser posible.
A ver, lo primero que hay que decir es que Dios, si existe, esperamos que exista, pero no sabemos. Dios, si existe, no es ni varón ni mujer. Dios, si existe, es otra cosa, es lo innombrable, es lo trascendente. Pero como nosotros estamos aquí en este planetita Tierra, lo primero que tenemos es que cambiar el chip de imaginar un Dios varón. Y aunque José Ignacio dice que Dios no es ni mujer ni varón, él considera que en los tiempos que estamos viviendo, si vamos a asociar a Dios con algún género binario, sería más conveniente imaginar a Dios como mujer, bondadosa y dadora de vida, como una madre, tal como la imaginaron nuestras ancestras y ancestros. Por otro lado, para Mónica, hay también otras maneras de imaginar a Dios. Por ejemplo, podríamos imaginar a Dios como misterio, fuente de vida, fuente de vitalidad o energía vital, hasta energía erótica, energía que fomenta vida, generativa de vida. Eso es también romper con la imagen de Dios, que es asexual. Me dijo, además, que considera muy importante en el camino de espiritualidad tener la humildad y la apertura de entregar ideas y decir, yo no sé, estoy abierto a aprender algo más. Con todo esto en mente, les pregunté a Mónica y a José Ignacio cómo imaginan y definen personalmente a Dios. Para Mónica, creo que yo diría fuerza, una fuerza o poder creadora, poder creador en todo el universo, en nosotras, nosotros, nosotres, que incluye también a nosotros, que promueve la vida, el bienestar, la bondad, la justicia. Es ese motor también que nos mueve, ¿no? La energía que somos y a lo que pertenecemos. Energía de vida, energía vital. José Ignacio me contó una anécdota como respuesta a mi pregunta. Me dijo que hace poco un señor tocó la puerta de su casa y le dijo, ¿usted cree en Dios? Y yo le dije, yo no puedo responder a su pregunta, porque yo no sé a qué Dios se refiere usted. En la humanidad se adoran más o menos 5.000 dioses. ¿De qué Dios me está hablando usted? ¿A cuál se refiere? Al único Dios verdadero. Le digo yo, sí, pero todas las religiones dicen lo mismo, que su Dios es el único Dios verdadero. Entonces hay 5.000, ¿a cuál se refiere usted? El Señor le contestó que se refería al Dios de la Biblia. Y le digo, no, porque en la Biblia hay por lo menos 2 dioses. El Dios del Antiguo Testamento, yo no creo en él, es un Dios sanguinario, cruel, pesado, vengativo. Y el Dios del que habló Jesús, que es un papá bueno. Si usted me habla del papá bueno, ahí estamos de acuerdo. Yo espero que exista ese papá bueno, esa mamá buena. Pero si me habla del otro, bueno, el hombre se molestó muchísimo y al final se fue. Ambas respuestas son diferentes entre sí. Esto es una muestra de que si crees en Dios, las definiciones son personales. Para algunas personas Dios puede ser la naturaleza y sus elementos. Para otras, el universo, energía o una personificación divina. Y si Dios no es algo que entre en tu sistema de creencias, no sientas que debería serlo. Al final del día, las acciones son mucho más importantes que cualquier creencia. Fíjate que a Jesús, cuando le preguntan por el mandamiento más importante, él pone la parábola del buen ateo. Ese es el ejemplo que él pone. La parábola del buen samaritano. Para los judíos, los samaritanos eran ateos. Y Jesús pone como ejemplo de vida a un buen ateo, a un buen samaritano, que fue el que realmente ayudó al que estaba tirado en el camino y herido. Como dijimos al inicio del episodio, esta conversación no trata sobre creer o no en Dios, sino sobre reflexionar del daño que la creencia religiosa tradicional ha causado en nuestra sociedad, por el hecho de poner a los hombres por encima de las mujeres, por el hecho de cancelar derechos fundamentales a un sinnúmero de personas, como los derechos reproductivos de la mujer. Todo esto en nombre de un Dios masculino.
Tal vez sea hora de cuestionar lo que las instituciones religiosas nos han enseñado, de abrirnos a nueva información que desafíe lo que conocemos y que pueda enriquecer y mejorar la manera en que nos relacionamos en la sociedad. Tener el valor de cuestionar lo que creemos saber es un acto revolucionario que lleva a la transformación. En las palabras de José Ignacio, quien tiene preguntas, piensa. Quien solo tiene respuestas, obedece. Muchas gracias a José Ignacio López Vigil y a Mónica Maher. Si deseas obtener más información sobre los temas discutidos hoy, encontrarás links y contenido recomendado en las notas de este episodio. Además, recuerda que puedes enviar tus preguntas y comentarios a nuestras redes o al mail orejapeludapodcast@gmail.com. En Oreja Peluda somos Matilde Burbano, Adrián Ceballos, María José Mesías, Talía Novoa Lamar y yo, Daniel Pérez. Este podcast es producido en colaboración con FES Ildis Ecuador, Fesminismos y FES Comunicación y presentado gracias al apoyo de Next Gen Men. Gracias por escuchar.